dice el título de este tema. El título de esta noche es Prueba al límite. Cuando estamos hablando generalmente en la vida de la iglesia, se habla acerca de pruebas, siempre se habla de pruebas, pero nosotros sabemos que los niveles de prueba no siempre son iguales. Cualquiera de nosotros puede decir, yo pasé por cierta prueba en algún momento de mi vida y pudimos sobrevivir. Hay otro tipo de pruebas que son tan fuertes que dejan marcas en nuestra vida. Por eso yo creo que la prueba viene acompañada de ciertos niveles según el propósito de Dios. Hay personas que equivocadamente piensan que las pruebas que Dios permite para nuestras vidas es para convencer a Dios acerca de nuestra capacidad de resistencia, pero no es así. Nosotros sabemos que Dios, juntamente con la salvación, nos ha dado todas aquellas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. O sea que nosotros tenemos el recurso divino de parte de Dios para enfrentar cualquier situación en la vida, porque es por gracia que nosotros vivimos, y la gracia es el sustento que recibimos de parte de Dios para que nosotros no solamente podamos enfrentar una prueba, sino podamos salir victoriosos de dicha prueba, y valga la redundancia. Las pruebas son para prepararnos, para hacernos aptos, y de esta manera podamos recibir un depósito de parte de Dios. Entonces tenemos que dejar en claro, en primer lugar, en esta noche, es saber que Dios no me prueba para ver cuán resistente soy yo como cristiano, porque ese no es el objetivo de Dios, ni tampoco creo que sea bíblico. El objetivo es capacitarnos, preparar nuestras vidas para que estemos aptos para recibir como depósito algo especial que Dios tiene para nuestras vidas. Dios nunca te probará al límite, sino de forma gradual. O sea, las pruebas van a venir de forma gradual. Yo meditaba en esta tarde mientras estudiaba las notas del tema que estamos compartiendo, y yo me decía, yo recuerdo cuando yo comencé en estos caminos que para mí aquellas pruebas eran insoportables, eran muy duras, pero cuando yo miro esas pruebas desde ahora, desde la óptica del presente, y miro atrás y comparo aquellos momentos que yo vivía con esto, me doy cuenta que aquellas pruebas que para mí eran insoportables, hoy son mucho más llevaderas. ¿Y cuál es la razón? ¿Cuál es la razón por la cual suceden estas cosas? Porque las pruebas vienen por niveles. Recuérdese que la palabra del Señor nos enseña que nosotros tenemos un crecimiento progresivo en Dios. Contemplando la gloria de Dios, nosotros vamos siendo transformados de gloria en gloria, y el crecimiento, como he dicho en algunos otros temas, siempre tiene dos aristas. Tiene una arista que es intencional. Yo crezco cuando yo me propongo practicar las disciplinas espirituales, y estas disciplinas espirituales son la oración, el ayuno, la meditación, la lectura de la palabra, etcétera, etcétera. Son muchas. Y las otras son intencionales, intencionales, son espontáneas. O sea, son estas circunstancias que aparecen en nuestra vida, muchas veces permitidas por la providencia divina, para que nosotros recibamos esa fuerza, para que nuestra fe crezca. Recuérdese que la palabra de Dios usa la fe de manera tipológica como una semilla, y una semilla tiene potencial biótico, pero para activar el potencial biótico de esa semilla hay que crear un ambiente, y el ambiente que hace crecer nuestra fe, muchas veces la necesidad, pero la mayor parte de las veces es a través de muchas pruebas que vienen a nuestra vida. Por eso, cuando los años van pasando, nos damos cuenta que las pruebas del presente comienzan a ser insignificantes comparándolas con esas pruebas que vienen ya cuando llevamos cierto tiempo en los caminos del Señor. Le voy a poner un ejemplo que es clásico. Yo este ejemplo lo he visto en varios contextos, se usa mucho, y son las etapas de la vida de David. Por ejemplo, cuando David era un adolescente, cuando David era un niño, David era pastor de las ovejas de su padre, y según él cuenta, él dice que cuando venía un oso o un león a atacar el rebaño, algo que era común en los tiempos aquellos. Ellos eran una especie de beduinos, personas que se dedicaban a llevar sus rebaños por millas alrededor, y siempre hubo animales salvajes, y es algo que era normal. ¿Dónde está lo extraordinario en lo que David cuenta? En que Dios le daba la capacidad a David para que pudiera echar mano, fuera oso, fuera león, y dice que con sus propias manos él podía causarle la muerte a estas bestias
Y ahí estoy seguro que es donde se pone de manifiesto el poder sobrenatural que viene a la vida de David, y Dios permitiendo estas pruebas que eran, como dije ahorita, de carácter natural, venía esta fuerza sobrenatural porque Dios estaba creando en David, preparando a David para su proyección, para su propósito futuro. Así lo vio David, por eso David después de muchos años pudo recordar estos eventos como eventos permitidos por Dios, donde él quedó convencido de que solamente la gracia y el poder de Dios, la unción de Dios, hacía posible que David pudiera vencer estos animales. Por eso es que cuando David llega a enfrentarse con el gigante Goliat, él no dudó, él dijo, no, él no se puso a medir el gigante. Todo el mundo sabía que era un gigante, había un ejército completo delante del gigante, había un rey y todo el mundo estaba temblando. Pero David rápidamente trajo a colación aquellos recuerdos del desierto y dice, bueno, si Dios me libró de un oso, que yo estoy seguro que por grande que sea Goliat no iba a tener más fuerza ni iba a ser más letal que un oso. Si usted ha visto un oso de esos osos que hay aquí en los Estados Unidos, esos osos enormes, usted se va a dar cuenta que no importa cuán gigante sea alguien, un oso de eso es muy feroz. Y aparte de eso, un león es una bestia que puede derribar a un caballo y puede ultimarlo, cuanto más a un adolescente. Entonces David saca su cuenta y dice, David vio al gigante como una oportunidad de Dios, que era una prueba que se presentó a la vida de él, y David lo enfrentó con la misma fe con que él enfrentaba estas bestias en el campo. Ahora bien, ahí no termina la etapa de David, porque David terminó al gigante, hermanos. Yo pienso que aquello no duró ni 3 minutos duró el gigante frente a David. Aquello fue, como decimos en Cuba, un merengue en la puerta de un colegio. Eso no duró nada, eso fue rápido. Ya, la prueba llegó y terminó. La gran prueba de David, la que vamos a llamarle la prueba al límite de David, es que tuvo que estar aproximadamente 10 años huyendo de Saúl. ¿Y por qué esa prueba era más grande que todas las demás? Porque supuestamente Saúl debía ser el coach, el entrenador, el paradigma, el modelo de David, y se convirtió en su enemigo, hermano. Y es la parte más difícil de la vida, porque que alguien que sea tu enemigo y sea tu enemigo declarado, quiera el mal para ti, es algo que todo el mundo acepta y que todo el mundo reconoce y que es lo normal. Pero lo difícil es cuando la persona que está puesta por Dios para que sea tu entrenador, tu coach, que sea la persona que te inspire, que sea la persona que te aconseja, que sea la persona que te enseñe los principios de vida, que sea la persona que tú anheles imitar, cuando esa persona se convierte en tu perseguidor, es la persona que procura matarte, es la persona que procura desaparecerte, sepultarte, porque no soporta tu presencia. Yo pienso que esa es una prueba al límite, y yo pienso que esa fue la prueba definitiva que llevó a David a la posición que llegó a ocupar, no solamente como rey, sino la posición profética que llegó a asumir David, porque el reinado de David y su liderazgo ha llegado a ser tipo del reinado de Cristo. Recuérdese que en los tiempos del ministerio público de Jesús, cuando el ciego Bartimeo oyó que iba pasando Jesús, le dijo, hijo de David, porque David provocó con su vida y por supuesto por su descendencia, pero también por su estilo de vida, por la manera en que David fue, vamos a decir, procesado, aunque esta palabra esté sobreutilizada en estos tiempos, pero David fue preparado a través de las pruebas, y sobre todo estas pruebas que llegaron a ser pruebas al límite para la vida de David. Hay otro caso también, hay un caso en Jeremías 12:5, creo que ya hace unos meses yo estuve compartiendo con ustedes acerca de este texto, pero vamos a verlo desde este contexto. Mire aquí la prueba, a ver si usted puede identificar en este texto la prueba al límite. Dice Dios a Jeremías en el capítulo 12, versículo 5, porque Jeremías estaba quejando porque estaba pasando por momentos difíciles, y entonces el Señor le dice esto, dice, si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en tierra de paz
no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Ahora te explico. Cuando el Señor está usando esta figura, dice, si corriste con los de a pie, se está refiriendo a los de Anatot. Era la gente común, la gente de a pie. Pero es que lo dice aquí, corriste con los de a pie. ¿Quiénes son los de a pie? La gente común. Es que este refrán hoy todavía se usa y mira, ni siquiera la gente sabe que está en la Biblia. Gente de a pie, gente común. Entonces, cuando el profeta Jeremías se enfrenta a la gente común, comienza a quejarse, comienza a sentirse desesperado, traicionado. Él pensó que le estaba tocando la peor prueba del mundo y entonces dice, ellos te cansaron. A veces tú te quejas de cosas que son insignificantes y te cansan. Son cosas que son tan elementales. Y uno oye personas que dicen, no, estoy acabado, lo que estoy pasando es tremendo. Mentira. Estás contendiendo con la gente de a pie. Todavía la prueba al límite no ha llegado a tu vida. Y entonces, ¿quiénes son? Como dice el texto, ¿cómo contenderás con los caballos? O los de a caballo, dice alguna versión, más lógico, ¿verdad? ¿Quién eran los de a caballo? Mira, Jeremías, estás contendiendo con gente de abajo, gente de a pie, pero vas a tener que contender con reyes, vas a tener que contender con la élite religiosa, vas a tener que contender con la plana mayor del gobierno, que estaban todos corruptos, hermano. Y estos sí tenían autoridad. Estos tenían autoridad y podían hacer con él cualquier cosa, que de hecho hicieron tanto con él. Hasta en una cisterna llena de lodo lo metieron hasta aquí, que casi no podía respirar. Entonces, Dios te está diciendo en esta noche, lo que tú estás pasando es insignificante. Lo que tú estás pasando ahora lo está usando Dios para fortalecerte, para prepararte cuando tengas que contender con los de a caballo. Vas a tener que contender con niveles superiores de autoridad. Si usted no puede reclamar una ciudad, un barrio, aquí dice un neighborhood, si usted quiere reclamar eso para Cristo y usted no tiene la capacidad de lidiar, de bregar con una persona sencillamente porque le rechazó a usted no tiene la capacidad de conquistar nada. Usted tiene que vencer primero abajo, con los de a pie, para poder subir a una dimensión superior, para que Dios te lleve a una dimensión superior. Luego dice el texto, y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Hemos hablado de esto en algún momento, pero lo reitero para los que están por primera vez ahí. La tierra de paz, se está refiriendo el texto, igual en sentido figurado, es la tierra que está habitada, donde está la gente, donde no hay peligro. La espesura del Jordán todo ese borde del cauce del Jordán, que había una vegetación muy espesa. Hoy todavía usted mira una foto del satélite y ya no está como estaba en los tiempos bíblicos, porque habían a un lado y al otro de la ribera del río había un espesor tremendo, y eso era un lugar propicio para refugiar animales salvajes como leones, coyotes, infinidad de animales salvajes. Entonces la comparación no es lo mismo aquí afuera que allí donde están los animales feroces. Y Dios te dice en esta noche, si tú no tienes la capacidad de bregar aquí afuera, olvídate que no vas a tener la capacidad nunca de ascender a niveles superiores en Dios, niveles de conquista, niveles de victoria, niveles que marquen una generación, que marquen un ministerio. Ahora, le voy a tocar aquí un punto que puede ser hasta controversial para muchos. Vamos a hablar acerca de la vocación del sufrimiento. Usted dirá, pastor, por favor, ¿quién tiene vocación para sufrir? Vocación, la palabra vocación en el contexto teológico, tiene que ver con un llamado. Yo sé que vocación es esa pasión que uno tiene por algo a lo que tú le dedicas tiempo, algo que te llena, algo que te satisface, algo que tú luchas por alcanzar. Pero aquí vocación, en el contexto teológico, significa llamado. Y por supuesto no puede haber una persona con un llamado sin tener un anhelo de hacer lo que va a hacer. Dios te llama, pero Dios pone en tu corazón el anhelo de hacer lo que te está llamando. Entonces, hay mucha gente que dice, no, yo soy apóstol, yo soy profeta, yo soy no sé qué, y Dios me llamó con un ministerio de revelación. Nunca he oído a una persona que diga, yo tengo un llamado al sufrimiento. Y usted me va a decir ahora mismo, porque no existe, pastor, eso no existe. ¿Cómo que un llamado al sufrimiento? Y te voy a decir cómo Dios puede llamar a una persona al sufrimiento y cómo a través de este sufrimiento esa persona puede tocar a miles y miles de millones de personas. Un solo ejemplo, Job. Yo sé que el libro de Job tiene su propósito, pero el libro de Job estuvo enfocado en cómo a través del sufrimiento de una persona se pudo encontrar la revelación
de Dios de una manera superior. Recuérdese la frase clásica del libro de Job. Al final dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Y cómo él llegó a esa revelación? A través de el sufrimiento. El sufrimiento lo llevó a conocer a Dios de una manera diferente. Y entonces, ¿cuál ha sido la consecuencia? Estoy seguro que de todo lo que estamos conectados ahí y lo que verán este video en el futuro, van a compartir conmigo que en algún momento Dios les habló a ustedes a través del libro de Job. Entonces, hemos sido ministrados a través de alguien con un llamado al sufrimiento. Hay un sermón, está en internet. No recuerdo, sé que la página pertenece al ministerio de un señor que se llama R.C. Sproul, famosísimo teólogo aquí americano. Si lo busca por el nombre así, R.C. Sproul. Él tiene un mensaje acerca de la vocación del sufrimiento. Yo se lo recomiendo que lo busque así como mismo se lo estoy diciendo para que tenga un poco más de profundidad, porque este no es el tema que me toca. Sencillamente estamos tocando un punto de la reflexión que tenemos aquí. Entonces está el otro caso. El caso del mismo Jeremías. Jeremías fue un profeta llamado a fracasar. Esta noche vengo golpeando. Esta noche vengo golpeando muy fuerte. ¿Será posible? Yo me río porque veo que ponen unas caritas así con asombro ahí algunos de ustedes. Pero dime, ¿cuál fue el ministerio de Jeremías? El ministerio de Jeremías fue hablarle a un pueblo que no quería oír. Jeremías fue llamado a un ministerio, a hablarle a una nación que iba para el cautiverio. No eran buenas noticias. Jeremías no le está diciendo, hermano, vamos a orar por un avivamiento, hermano. Así, el libro está lleno de promesas futuras. Pero el mensaje de Jeremías era, van para Babilonia, van para allá, van para el cautiverio, son desobedientes, han sido perversos, han sido duros de servir, y fue un mensaje duro, y nadie aplaudía a Jeremías. Entonces a eso le llamo yo una vocación de sufrimiento. Y nosotros siempre estamos pensando que todo aquel que dice yo tengo un llamado de Dios, como lo tengo yo, uno siempre está a la expectativa de que Dios haga algo. Y si por alguna razón Dios no está haciendo algo trascendental en la vida de alguna persona, siempre buscamos la manera de manipular resultados y hacer cosas para, no sé, para que la gente nos apruebe. Porque si no hay el resultado que la gente está esperando, nos descalifican. Les reitero, estoy hablando duro. Yo creo en la fidelidad de cualquier ministerio. Yo cuando estaba en mi país honraba y lo tenía como personas especiales a esos pastores que estaban en los lugares intrincados, donde tenían 3, 4 personas. ¿Sabe por qué? Porque mucha gente consideraba a esos pastores como fracasados, pero eran los que menos recursos tenían. Eran los que menos comodidades tenían. Eran los pastores que más sufrían y amaban a Dios y se preparaban cada domingo para dar su mensaje a 4, 5, 10, 15 personas. Pero los que me están escuchando y son de mi tiempo, por ahí está Onay, es testigo de eso, sabemos que esas personas no eran vistas como personas exitosas. Pero ya no sé si te diste cuenta que Dios mira las cosas de una manera diferente. Lo que para nosotros como hombres sublimes, ¿quiénes son los sublimes? Los exitazos, las grandes. Y yo creo que esas grandes iglesias también son bendecidas de parte de Dios. No estoy negando eso. Mis iglesias no fueron las mayores, pero Dios me dio el regalo de tener iglesias lindas en crecimiento. Pero nunca pensar que eso es lo que determina la voluntad perfecta de Dios para tu vida. Y entonces aquí el profeta Jeremías, yo lo llamo el profeta llamado a fracasar. Por eso llora y por eso gime y por eso sufre. Jeremías sufre. Hay teólogos que atribuyen el libro de Lamentaciones a otros autores. Unos dicen que no se sabe, pero hay una gran mayoría que dicen que fue Jeremías. Un libro de lamentaciones, de llanto, de clamor por el dolor de ver la caída de Jerusalén. Le voy a poner el ejemplo contundente. Vamos ahora estamos hablando de prueba al límite. Ahora le voy a poner el ejemplo límite. ¿De quién voy a hablar? De Jesucristo, con vocación y llamado al sufrimiento. Vocación y llamado al sufrimiento. Isaías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Cómo me ha ministrado ese texto, hermano? ¿Cómo me ministra ese texto de toda la vida? Varón de dolores, con un ministerio doloroso,
doloroso, un ministerio lleno de traición, un ministerio lleno de rechazo, un ministerio no comprendido, pero experimentado en quebranto. Hoy la gente no quiere ser quebrantado, la gente no quiere sufrir. El sufrimiento y el quebranto le trae amargura a las personas, pero la Biblia nos enseña que Él puso el gozo delante de sí y menospreció el oprobio. Hay una frase de John Wesley que dice que en Cristo no solamente, y también hay un texto bíblico también que así lo refleja, Wesley dijo que no somos verdaderos cristianos hasta que no comenzamos a padecer por causa de Cristo. El texto bíblico dice que no solamente tenemos el privilegio de creer en Él, sino también de padecer juntamente con Él. Yo sé que estos textos, estos estudios, estas reflexiones, no son tan populares, hermano, pero hay que hablarla. Tenemos que hablarla, tenemos que enseñarla. Porque esto es evangelio, esto es evangelio. Yo recuerdo que en cierto lugar me invitaron a predicar una vez y uno de los puntos que tenía mi mensaje hablaba de desierto. Y hubo una persona clave que me había invitado precisamente a predicar y en forma de protesta se paró públicamente y se fue, queriendo decir: yo no te traje aquí para que hables de dolor ni de desierto. Hay personas que piensan así. Bueno, yo respeto la opinión de cada cual, pero si tú sacas del evangelio esto, del evangelio, estamos dándole a la gente un evangelio falsificado. Por eso es que la iglesia de hoy ha perdido la capacidad de sufrir. Por eso es que la gente, cuando tiene el más mínimo dolor, se marchan de las congregaciones. ¿Y a dónde se van? A otra, hasta que lo hagan sufrir allí también. El más mínimo dolor, se marchan y se marchan. No tenemos la capacidad, como decía el apóstol Pablo a los Corintios: oye, por lo menos sufran el agravio, súfranlo. No reclames tu derecho, cristiano, no lo reclames. Hay veces que tenemos que pasar por momentos donde si nos piden el manto, tenemos que soltar la capa también. Tú nunca pierdes, cristiano, nunca, cristiana, nunca pierdes. Cede tu derecho y sufre el agravio. El patriarca Abraham fue probado al límite, y hay personas que no entienden lo que Dios le pidió a Abraham, pero lo que Dios le pidió a Abraham cuando Dios lo probó al límite era algo que Dios lo iba a evitar, porque Abraham iba a ser convertido en padre de la nación, y para ser padre de la nación de Israel tenía que tener cierta dimensión, cierto nivel, cierto estándar de fe y de confianza en Dios, porque no cualquier persona llega a ser el tipo de Dios. A ver si tú me entiendes, ¿ves? ¿Sabes lo que en tipología hay muchos eventos y personas que fueron tipo de Cristo? Por ejemplo, Jonás. Cuando Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días, era un tipo de la muerte y resurrección de Cristo. Pero tipo de Dios, Abraham. Y Dios le dijo: dame tu hijo. Y en el momento en que Abraham va a sacrificar a Isaac, Dios para. El ángel para, toma la mano de Abraham y detiene el sacrificio. Y Dios proveyó un cordero. Y ahora le dijo: gracias, Abraham. Ahora veo que tú sí confías en mí. Ahora yo voy a hacer lo que yo te pedí a ti. Yo sí lo voy a hacer de verdad. ¿Y qué hizo Dios? Vino en la persona de Jesús como hijo y se entregó por nuestros pecados. Qué lindo, qué lindo. Nunca piense que cuando Dios te pone en una prueba, Él no está al tanto de cada lágrima tuya. Dios siempre está al tanto de cada suspiro, de cada lágrima, de cada necesidad, sosteniéndote. Porque Dios nunca te va a pedir que tú hagas algo que Él no sea capaz de haberlo hecho primero. Él no te dejará solo y sola en tu prueba, en lo que tú estás pasando. Él está a tu lado. Lo que le sigue a una prueba al límite, lo que le sigue a una prueba al límite es una unción al límite. Todos los héroes de la fe han salido del horno de fuego. Prueba al límite, unción al límite. Dios nunca te va a entregar en tus manos algo que no estés completamente preparado para accionarlo. Dios sabe lo que pone en tus manos y no es falta de amor, es sabiduría eterna y divina. Si nosotros no somos capaces de manejarnos a nosotros mismos, de tomar control de nuestra vida, ¿cómo vamos a ser capaces de manejar un ministerio? ¿Cómo vamos a ser capaces de manejar algo que Dios ponga en nuestras manos? Hay una frase antigua que dice de Alejandro Magno. Dice esta frase que Alejandro Magno, siendo muy joven, logró conquistar casi todo el mundo conocido de su época, pero nunca tuvo la capacidad de conquistarse a sí mismo, porque era un depravado. Era un depravado, no tenía control de sí, no tenía dominio de sí, no sabía cómo sujetarse a sí mismo. Y sucede también en el cristianismo. Todos venimos a Cristo como no voy a decir como animalitos, porque no somos animalitos, como personas indómitas. Venimos como salvajes, quizá hay el término. Vamos a pensar en un caballo salvaje que fue agarrado en la pradera y traído y domesticado a través de la santificación del Espíritu, a través de las pruebas, a través de las circunstancias de la vida, hasta que estemos listos para lo que Dios
planea hacer con nuestras vidas. Así que recuérdese que lo que le sigue a una prueba al límite es una unción al límite, una unción que te va a poner en una dimensión superior. Y todos los héroes de la fe, todos los héroes de la fe salieron del horno de fuego. Búsquelo, ahí están en Hebreos capítulo 11 y 12. Y por último, hoy sí no tengo ni control del reloj aquí, no veo el reloj por ninguna parte aquí. Por último, la gran noticia para el que está siendo probado al límite. Te traigo aquí la gran noticia. Para el que está siendo probado al límite, no habrá morada permanente en tu prueba. No habrá morada, te lo reitero, no habrá morada permanente en tu prueba. Toda prueba tiene un comienzo y tiene un final. Por ejemplo, la de David con Saúl duró como 10, 12 años. La de José, otro montón de años. Todas las pruebas no tienen el mismo límite. Tienen principio, pero también tienen final. El Salmo 23:4 dice, aunque andes en valle de sombra de muerte. Un valle de sombra de muerte a veces en nuestra vida. Eso es lo que parece un valle de sombra de muerte. No hay vida por ninguna parte, como el libro de Ezequiel. ¿Qué tú ves, hijo de hombre? No, un valle de huesos y secos en gran manera. Y a veces en nuestra vida eso es lo que parece. Pero no hay morada permanente en la prueba. Si hay prueba, va a haber un final. Yo te recomiendo esta noche que esperes ese final con expectativa. Eso te va a ayudar, ¿sabe a qué? A levantar el ánimo. Eso te va a ayudar a sobrellevar un poco esa pesadumbre que trae. No le dé oportunidad a la amargura, porque hay un caldo de cultivo en medio de la prueba que hace propicia la fermentación de la incredulidad a través de la amargura. Pero cuando tú, en lugar de enfocarte en esa prueba al límite, tú miras allá y tú miras y dices, yo sé que vendrá, yo no sé si es hoy, si es mañana, pero Dios me va a sorprender con el final de esta prueba y yo sé que voy a ir un paso más allá a través de esta gloria que va a venir sobre nuestras vidas, de este peso de gloria que va a venir sobre nuestras vidas después que pasemos victoriosos por esa prueba. Y la segunda verdad que voy a compartir contigo para que lo tengas como una buena noticia cuando estés siendo probado o probada al límite es: Dios te hará salir ileso de eso que estás atravesando. Vas a salir ileso, ilesa. Te lo reitero, no vas a tener pérdida en esa prueba. Vas a salir ileso de esa prueba. No, pero pastor, que yo he tenido ya pérdida y hay cosas que son irrecuperables. Lo que se pierda en la prueba es porque sobra. Dios restituirá con creces. Es lo que va a hacer Dios. Dios va a restituir con creces. Eso es lo que va a hacer Dios. Dice la palabra del Señor: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti.